A continuación vemos una instancia del EJBCA Community modificada para soportar Certificate Transparency en la emisión de certificados de validación extendida. Bueno, en primer lugar emitiremos un certificado sin el soporte para Certificate Transparency. Para esto crearemos una entidad final, le pondremos el nombre de usuario y el nombre de dominio. En este caso este ya se encuentra registrado en el archivo host del sistema operativo actual. Asignamos algunos datos de prueba, los mínimos requeridos para la operación de un certificado de validación extendida, y escogemos este perfil de certificado, el perfil EB-Server. Entonces grabamos esta entidad final y a continuación procedemos a la generación del par de claves y a la emisión del certificado. En este caso la generación de claves se hará del lado del servidor. Para esto vamos a se está generando el par de claves y el certificado y guardamos estos en formato PEM en esta carpeta. Luego abrimos la carpeta. A continuación iniciaremos un servidor web en el directorio actual. Con este comando de OpenSSL iniciaremos un servidor web en el directorio actual utilizando la clave y certificado ambos en ese archivo. Luego de esto, probaremos el servidor web. Y podemos ver que esta instancia de Chromium lo reconoce como un certificado SSL tradicional. A continuación, activamos el soporte. Bueno, volveremos a emitir el volveremos a emitir el certificado, pero para eso activaremos el soporte para Certificate Transparency para este perfil, el perfil EB-Server. Escogemos el perfil, lo editamos y luego activamos Certificate Transparency de esta forma. Escogemos el City Log y por último guardamos el perfil. A continuación modificaremos la entidad final para que permita la emisión de un nuevo certificado. Volvemos a poner la contraseña, cambiamos el estado a nuevo y finalmente guardamos. Y podemos volver a emitir el certificado. Lo guardamos en la misma ubicación anterior y reiniciamos el servidor web. Nuevamente abriremos el Chromium y haciendo uso de este marcador podemos ver que el Chromium ya reconoció ese certificado como un certificado de validación extendida, y si hacemos clic para ver los detalles del certificado podemos ver que este ya contiene la extensión correspondiente a la lista de SIGNET Certificate Timestamps. Bueno, por último, cabe destacar que para añadir soporte para Certificate Transparency en esta instancia del EJBCA se ha aprovechado hasta cierto punto código ya existente, incluso en la versión Community del EJBCA, principalmente para la gestión de las propiedades relacionadas a Certificate Transparency.